Abramos el libro y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a explorar un fascinante viaje en una de las tradiciones más poderosas y conmovedoras del cristianismo. ¿Qué sucedería si te dijera que, a través de un simple recorrido, podrías revivir uno de los momentos más trascendentales de la historia? Un viaje lleno de dolor, sacrificio, pero también de esperanza. Hoy vamos a explorar el Vía Crucis, una tradición que, más allá de ser una serie de estaciones, guarda un profundo mensaje espiritual. ¿Por qué millones de personas han seguido este camino durante siglos? ¿Qué nos enseña cada paso que dio Jesús hacia la cruz? Acompáñame a descubrir los secretos detrás de estas 14 estaciones y cómo, a través de ellas, podemos encontrar lecciones que trascienden el tiempo. Orígenes históricos. En los primeros tiempos del cristianismo, especialmente en los primeros 3 siglos después de la muerte de Jesús, los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano. Durante este periodo, no existían prácticas como las conocemos hoy, y las celebraciones de la Pasión de Cristo no estaban formalizadas. Sin embargo, lo que sí existía era una profunda devoción hacia los lugares sagrados de Jerusalén, especialmente aquellos que estaban relacionados con los eventos de la vida de Jesús. El auge del peregrinaje a Jerusalén. A partir del siglo IV, con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino, muchos cristianos pudieron comenzar a peregrinar a los lugares sagrados de la Tierra Santa. Jerusalén se convirtió en el centro del cristianismo, y se empezaron a establecer rutas de peregrinaje que replicaban los lugares más importantes de la vida de Jesús. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén querían caminar por los mismos caminos por los que Jesús habría transcurrido, especialmente el camino hacia el Gólgota, donde fue crucificado. Así surgieron las primeras vías de Jesús, recorridos simbólicos por la ciudad vieja de Jerusalén. La creación de las primeras estaciones. La tradición del Camino de la Cruz, Vía Crucis, se desarrolló principalmente a través de los peregrinos y monjes que viajaban a Jerusalén. Durante los siglos IV y V, los cristianos comenzaron a reproducir, dentro de Jerusalén, los momentos clave de la Pasión de Cristo en un formato visual y accesible. La idea era que, al recorrer estas estaciones, los peregrinos podían revivir el sufrimiento de Jesús de una manera más profunda y personal. A lo largo de los siglos, especialmente durante la Edad Media, estos recorridos se empezaron a hacer en otros lugares del mundo cristiano. Las iglesias y monasterios comenzaron a establecer sus propias estaciones de la cruz, adaptando los lugares a las realidades locales, y en lugar de tener que viajar hasta Jerusalén, los fieles podían experimentar el mismo tipo de devoción en sus propias comunidades. El Papa y la oficialización del Vía Crucis. Aunque las estaciones del Vía Crucis existían desde la Edad Media, fue en el siglo XVI cuando la tradición se consolidó de manera más formal. En 1538, el Papa Pablo III concedió a los franciscanos la custodia de los lugares sagrados en Tierra Santa, lo que impulsó aún más la práctica del Vía Crucis. Sin embargo, el reconocimiento oficial del Vía Crucis como una devoción popular universal no ocurrió hasta mucho después, en el siglo XVIII, bajo el Papa Clemente XII, quien alentó la práctica en las parroquias locales. La evolución de las estaciones. Originalmente, el número de estaciones del Vía Crucis no estaba establecido. Se solían representar 14 momentos clave, aunque algunas versiones anteriores incluían menos estaciones. Es interesante que el Vía Crucis no siempre tuvo las mismas estaciones en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, algunas versiones tempranas del Vía Crucis tenían estaciones adicionales, como una que representaba la resurrección de Jesús o que incluían más detalles de las interacciones con los personajes en la historia. El Vía Crucis y la expansión del cristianismo. En cuanto a la difusión del Vía Crucis, su práctica fue creciendo en paralelo con la expansión del cristianismo en Europa. Durante la Edad Media, las representaciones de la Pasión de Cristo eran una forma poderosa de evangelización y reflexión cristiana, particularmente para las masas no educadas que no podían leer las Escrituras pero sí podían entender las representaciones visuales de la crucifixión y la Pasión de Cristo. Por lo tanto, el Vía Crucis también tenía un componente catequético, enseñar a la gente los momentos más importantes de la Pasión de Cristo mediante representaciones físicas que eran fáciles de entender. Esta tradición se consolidó durante el Renacimiento y se extendió más tarde al mundo entero con la difusión del cristianismo. El desarrollo en Europa. Durante la Edad Media, Europa vivió una expansión del cristianismo con una creciente devoción popular a los eventos de la Pasión de Cristo. La religiosidad de la época estaba marcada por una intensa espiritualidad y la devoción a los lugares sagrados.
Los cristianos europeos querían acercarse lo más posible a los momentos clave de la vida de Jesús, lo que los llevó a adoptar nuevas formas de culto y rituales. Los peregrinajes a Tierra Santa y su influencia. El cristianismo medieval se centraba fuertemente en los peregrinajes a los lugares sagrados, sobre todo en Jerusalén. Sin embargo, debido a las dificultades de viajar a Tierra Santa, muchos cristianos en Europa no podían realizar este viaje. De aquí surgió la necesidad de recrear esos lugares y momentos importantes de la vida de Cristo en sus propios países. Los monjes franciscanos jugaron un papel crucial en este proceso. A partir del siglo XIII, los franciscanos comenzaron a ser los custodios de los lugares sagrados en Jerusalén. Debido a esta posición, ellos fueron los encargados de difundir la práctica del Vía Crucis en las parroquias europeas, adaptando los eventos de la Pasión a una devoción local. Además, el papado apoyó esta expansión, promoviendo el Vía Crucis como una práctica de devoción popular especialmente durante la Cuaresma y la Semana Santa, un periodo litúrgico que intensificó las celebraciones relacionadas con la Pasión de Cristo. Las primeras representaciones en Europa. Ya en el siglo XIV, se comenzó a observar la práctica de representar los momentos de la Pasión de Cristo en forma de representaciones visuales dentro de las iglesias y monasterios. Aunque no existía un formato fijo de estaciones en ese entonces, se fueron estableciendo campos de oración y devoción donde los fieles podían meditar sobre el sufrimiento de Jesús. Las estaciones de la cruz eran inicialmente representadas mediante pinturas, esculturas o pequeños altares. En algunas zonas de Europa, la gente seguía un recorrido similar al Vía Crucis en Jerusalén, con un sentido espiritual y penitencial, donde las estaciones reflejaban momentos como la condena de Jesús, su caída bajo el peso de la cruz, y finalmente, su crucifixión y muerte. La formalización del Vía Crucis en Europa. En el siglo XVI, el Vía Crucis comenzó a tomar la forma de una devoción más organizada y accesible. El Papa Pablo III, en 1538, otorgó a la Orden franciscana la custodia oficial de los lugares sagrados de Jerusalén, lo que permitió a los franciscanos expandir aún más la tradición del Vía Crucis en Europa. Durante la misma época, la Reforma protestante trajo consigo una serie de tensiones religiosas que afectaron a las prácticas litúrgicas. Mientras que el protestantismo rechazaba muchas de las ceremonias y devociones católicas, la Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma. Esta respuesta buscaba reafirmar la ortodoxia católica a través de una espiritualidad visual y devocional que fortaleciera la identidad católica en Europa. El Vía Crucis, con sus representaciones visuales y su poder espiritual, se convirtió en una herramienta clave para fortalecer la fe de los fieles. El Vía Crucis y el arte medieval y renacentista. El arte jugó un papel fundamental en el desarrollo del Vía Crucis en Europa. En la Edad Media y el Renacimiento, las iglesias se llenaron de frescos, pinturas y esculturas que representaban las estaciones del Vía Crucis. Los artistas de la época, como Giotto y más tarde Caravaggio, fueron fundamentales en plasmar la pasión de Cristo en sus obras, lo que permitía a los fieles meditar sobre los momentos más dramáticos de la vida de Jesús. A medida que los artistas representaban la humanidad de Cristo, especialmente su sufrimiento, estas imágenes ofrecían un medio poderoso para que los fieles se identificaran con el sufrimiento de Jesús y se comprometieran más profundamente con su fe. El Vía Crucis en las iglesias y el crecimiento de las estaciones. A lo largo del siglo XVII, la práctica del Vía Crucis se fue consolidando en las iglesias locales de toda Europa. En muchas parroquias, las estaciones fueron colocadas en las paredes de las iglesias, en una secuencia que los fieles podían recorrer físicamente, haciendo pausas de oración y meditación en cada una. Durante esta época, la tradición de las 14 estaciones ya estaba bastante establecida, aunque no todas las versiones del Vía Crucis seguían estrictamente el mismo número o las mismas representaciones. Algunas iglesias agregaron estaciones adicionales o variaron el enfoque de las imágenes, pero en términos generales, la secuencia de las 14 estaciones representando los momentos de la Pasión de Cristo se consolidó en Europa como un formato estándar. El Vía Crucis como un acto penitencial y espiritual. A lo largo de su desarrollo en Europa, el Vía Crucis se consolidó no solo como una devoción espiritual, sino también como un acto penitencial. En la Edad Media, muchos fieles usaban el Vía Crucis como una forma de expresar su arrepentimiento y reflexionar sobre su propia vida espiritual mientras recorrían las estaciones. Era un medio para meditar sobre el sufrimiento de Cristo y, al mismo tiempo, hacer una penitencia personal. El Vía Crucis también adquirió una dimensión comunitaria, ya que las procesiones en las que los fieles recorrían las estaciones juntos fomentaban un sentido de unidad cristiana. Las 14 estaciones del Vía Crucis. Las 14 estaciones del Vía Crucis son representaciones simbólicas de los momentos clave del sufrimiento y sacrificio de Jesucristo en su camino hacia la crucifixión.
Cada estación invita a la reflexión y a la meditación sobre los eventos que marcaron la pasión de Cristo, desde su condena hasta su sepultura. Estas estaciones no solo son una serie de eventos históricos, sino también lecciones espirituales que invitan a los cristianos a reflexionar sobre temas como el sufrimiento, la solidaridad, la compasión y el sacrificio. 1. Jesús es condenado a muerte. Esta primera estación recuerda el momento en que Poncio Pilato, el gobernador romano, condenó a Jesús a la cruz, a pesar de encontrarlo inocente de los cargos. Pilato cede ante la presión de la multitud que exige la crucifixión. 2. Jesús carga con la cruz. Después de su condena, Jesús recibe la cruz, un instrumento de tortura y muerte, y comienza a caminar hacia el lugar de su ejecución, el Gólgota. 3. Jesús cae por primera vez. A lo largo del largo y tortuoso camino hacia el Gólgota, Jesús cae bajo el peso de la cruz debido al agotamiento extremo y las heridas sufridas. 4. Jesús se encuentra con su madre, María. En esta estación, Jesús ve a su madre María, que presencia el sufrimiento de su hijo mientras camina hacia la crucifixión. 5. Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. Simón de Cirene, un hombre que pasaba por el lugar, es obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a llevar la cruz. 6. Verónica enjuga el rostro de Jesús. Una mujer llamada Verónica, movida por la compasión, se acerca a Jesús y le ofrece un paño para limpiar su rostro, que está lleno de sudor y sangre. 7. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae nuevamente bajo el peso de la cruz, reflejando una vez más su agotamiento físico y la dureza del camino hacia la muerte. 8. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Mientras Jesús continúa su camino, un grupo de mujeres de Jerusalén llora por su sufrimiento. Jesús, sin embargo, les dice que no lloren por él, sino por sus propios hijos. 9. Jesús cae por tercera vez. Jesús cae una tercera vez, agotado por el dolor físico y emocional, mientras se acerca al final de su viaje hacia el Gólgota. 10. Jesús es despojado de sus ropas. Una vez en el Gólgota, los soldados romanos despojan a Jesús de sus ropas, lo humillan y lo exponen públicamente en su máxima vulnerabilidad. 11. Jesús es clavado en la cruz. Jesús es clavado en la cruz, un acto de sufrimiento extremo, mientras se levanta en lo que sería su ejecución final. 12. Jesús muere en la cruz. En esta estación, Jesús muere en la cruz, consumado su sacrificio por los pecados de la humanidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son sus últimas palabras. 13. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre, María. En este momento, se cumple la profecía de que una espada atravesaría su alma. 14. Jesús es sepultado. Finalmente, el cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro y una gran piedra es colocada frente a la entrada. A lo largo de este recorrido por el Vía Crucis, hemos explorado cómo cada una de sus 14 estaciones nos invita a una reflexión profunda sobre el sufrimiento, el sacrificio y la esperanza. Desde el momento en que Jesús es condenado hasta su sepultura, cada paso simboliza no solo su dolor, sino también el amor incondicional que nos ofrece a través de su sacrificio. Más que una simple tradición, el Vía Crucis es una poderosa enseñanza de cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y cómo, a través de la fe, el perdón y la compasión, podemos superar las adversidades. A través de este camino, nos invita a encontrar el sentido del sufrimiento y la esperanza de la resurrección, recordándonos que, aunque en momentos de oscuridad, siempre hay luz al final del túnel. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el Vía Crucis. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.